Al éter. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola. Buenas noches. Fabi, ¿cómo le vas? Insistimos ¿Cómo anda? con los chalecos. Escucha, Sí, ¿es normal barbeito, barba usar digo, chaleco con 40 grados? Pero no es normal. Yo voy a explicar, a ver. No es normal. Hoy Primero, escuchá, el tópico que cruzó el programa hoy, desde Sí. que empezamos hasta que terminamos con todos los temas, hubo un tópico Sí, que ¿cuál se llamó fue? ¿qué es normal? ¿Qué ¿Qué es es lo normal? normal? Bueno. ¿Quién marca qué es normal, qué no es normal? no, nadie, cada uno. Pero la barba tuya no me queda claro. Digo, si vamos a discutir, digo, o sea... Estoy haciendo una pequeña promesa para el sábado. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, No lo muy quería bien, decir, muy bien. pero ya lo dije. Entonces te banco, Pero me te banco. aceptaré. ¿te acordás? Capítulo- La promesa que se dice no se cumple. Ya se Capítulo chaleco. Yo Sí. soy un señor friolento y en el estudio hay muy buen aire. Porque y tus yo- trajes son muy buenos. El de ayer era hermoso, un color Sí. rarísimo, un azulino. El de hoy también es espectacular. Pero con el chaleco. De amigo, como este que- es de amigo, un amigo tuyo. ¿En serio? Sí. Gonza. Sí. Bueno, Alejandro Fernández, González, muy bien. El gran marca. Perdón, una cosita. Estamos Sí. hablando de la normalidad. Sí. Pero cuando empezó el programa, el señor Mauro Viale tiró algo que ojalá ustedes lo repliquen. Por favor, adelante. Lo repliquen, que es. Te cuento ¿Cómo se llama el señor? Está el señor Martín Guzmán, cabeza a cabeza con Nielsen. No decidió Martín Alberto. Guzmán es el nombre en economía. Googleen, Googlealo. busquen. Martín Guzmán del Decile que vos lo equipo, buscaste, porque él- del él equipo no lo de... conoce, tampoco lo conozco. Nadie lo Del conocía. equipo de Stiglitz. De Stiglitz, del equipo de Stiglitz. Ahí los que Sí. saben de economía, seguramente Débora debe conocer. Parece que Nielsen hay un problema con él que es que no les gusta que equipo. habla mucho en los medios. Que habla a los medios, bueno, pero... Un excelente ministro de Economía, Pero pero que Nielsen se habla es mucho el es tipo malo. que más entonces. sabe negociar en 2004, no tiene ni idea. Buscalo a fenómeno. Guzmán. No, Martín estamos Guzmán. discutiendo, perdón, Buscalo a Arieto, Martín perdón, Guzmán. Arieto, buenas noches, Hola. Arieto. Sí, ahí está. No ese es estamos Martín Guzmán. discutiendo la Nielsen, calidad, Nielsen. no estamos discutiendo la calidad de mi amigo Guillermo Nielsen. Claro. Yo trabajé con él en lo Y que vos sí, decís. Pero Estamos tener discutiendo, te estoy Arieto repitiendo es lo que un- dice el ¿Machirulo? entorno, un marido. el entorno de Alberto con respecto a Guillermo Nielsen. Ah, ok, Ese es que el lo- tema. como que lo va a ¿Cuánto sabe opacar. economía? No se habla por los medios. Como que No, lo va a el opacar. tema, A el Cristina tema, no le no. gustan A ver, los figurones, no le vamos gustan. a explicar esto. Para el nuevo presidente que asume el 10 de diciembre, que vos te cortes solo en los medios es traición a la Me patria. parece muy bien. Pero te digo una Yo cosa, pienso lo mismo. A Nielsen no lo Pero vi- eligió de no lo vi. vicepresidente a uno que tocaba la Pero- guitarra, o es Claro, otro. daba recitales. O es Pero, otro. no, pero esperá, quiero... Pero era otro yo no vi a momento de la Nielsen en ningún Argentina. lado, ¿eh? Ardelan. Nielsen no habló en ningún medio como ministro. No, no, yo no lo vi. No, no es esa la queja. ¿Cómo, La Chiche? queja son algunas cosas que se han venido publicando de la deuda y de conversaciones con el Fondo Monetario que el presidente electo no quería ver en los diarios. Está bien, pero desde que fue otra candidato cosa. no abrió la boca en ningún Qué medio. libertad, ¿eh? Yo aclaro, para mí, Bueno, Guillermo ¿qué? Nielsen sería un excelente ministro. ¿Qué te Está peleando, está parece? peleando. Y Es un agrego más, fenómeno, es un creo que de fenómeno. una manera u otra, en el lugar que esté va a tener que ser el negociador, porque es el que más sabe de acreedores y de Fondo Monetario. A tema Fondo Monetario, Mauro se debe acordar mejor? Se llama Wagner, ¿no? El del fondo. Lindsay Wagner, era la el que hacía- negocia por el la mujer fondo. crónica, Ese es Robert Lindsay Wagner. Ese es No, se llama Robert, Werner. ladrón sin perdón, destino. perdón, No, se llama Werner. Werner. Bueno, el señor este en el entorno de Alberto creen que está echado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar en la interna del fondo los 50 ¿Quién le millones prestó de la dólares. guita a bueno, Eso los cree en el pagadores? entorno del A los presidente de- electo. A los no pagadores de Está- Argentina. Otra cosa que le quiero decir, señor Fernando, Pregunten, mientras tírenlo, empieza- acá estamos, tiren mientras lo que empieza el quieran. programa y usted mantiene esta cábala que le va Sí. tan bien. ¿eh? Está muy bien el rating, muy bien, Domita, está muy bien. Perdón, le va muy bien a Doman. Cerrá Sí. el micrófono un moplo. Escuchá, le quiero hacer la siguiente salvedad. Por favor, adelante. ¿Qué se sabe de los vetos de Cristina? Redrado es uno. Yo creo que tampoco Redrado está convencido. Digo esto y mañana anuncian a Redrado ministro de Economía, ¿no? Viste que basta que uno diga eso para que pase todo lo contrario. ¿Existen los vetos de Cristina? Pero acá hay un filósofo de la materia, el profesor Vilouta, que sostiene que tienen... Hola. Vamos a ser buenos, pará. Vamos a ser Paulito, buenos. ¿No hubo vetos de Carrión en el gobierno de Macri? Sí. Sí, tenés razón, tenés razón. Bueno, en una coalición política Se dialoga. los accionistas opinan. Se dialoga. Vamos a Tenés ser razón, buenos también. Tenés razón, tenés razón. Vamos a ser buenos. Carrió vetó cosas. A mí el propio Marcos Peña me ha confesado hace pocos meses ¿Qué que te Carrió... confesó el genio de Bueno, Marquis? que el no acuerdo con ¿Eh? Sergio Massa ¿Qué te confesó? y con ¿Te confesó algunos lo de los gobernadores Thompson o no? peronistas en el 2016 y 2017 fue por Elisa Carrió. Mirá vos, un Ojo. genio, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los socios opinan. En este momento el radicalismo está de pie por el tema del protocolo.
que Macri, no sé si lo derogan, ya lo derogaron, lo derogaron media Sí, está hora, derogado. no sé cuánto. Está derogado. Genio. Digo, Lo va a pasan esas derogar, cosas. Qué vergüenza. Pasan Lo va a esas cosas. derogar. Te maté Bueno, el tema, hay- perdón, hay- con la perdón. respuesta te maté el tema, pero... Perdón, no, está perfecto. ¿Hay encuesta, sí señor. Hay encuesta Y porque es hoy jueves bastante jodida, producto de que la producción de este programa es gente complicada. Por supuesto. Bueno, un productor que usa un bonete acá arriba como colita no puede ser un tipo normal. ¿Vos Esa viste? persona tiene Con problemas. el mudo. Tiene- Vos tiene viste, ¿no? problemas. Yo quiero contar, la gente no lo sabe, el productor de este programa se llama Mudo. Sí, se llama Bueno, mudo, son cosas que habla. pasan, ¿no? Habla. Pero sabe un huevo. Pero el mudo habla, es uno de los señores, mejores productores casi que hay en el canal. 1500 Un votos. fenómeno. Miren qué jodida es la pregunta que han hecho. ¿Ya tenés 1500 Para que vos, saliste al aire? Un ¿cuál fenómeno. es la... No, porque arrancamos antes. Muy ¿Cuál bien. es la peor falta siendo gobierno? ¿La corrupción o aumentar la pobreza? Muy bueno. ¿Vieron que... Muy bueno. tramposos que son. una cosa Obvio puede que traer somos la otra. tramposos, Muy bueno. claro, dice René, obvio que somos tramposos. Pero es buena. Por Muy supuesto. buena, ¿Qué es votan muy ustedes? buena. ¿Qué votan? Jodido votar esto. Las ¿eh? dos. Las dos. Las dos. No, pues no cosas. vale las dos, profesor. No puede, Mauro. No la No puede. corrupción, porque la corrupción es consecuencia. La pobreza es corrupción. Bueno, ¿por qué consecuencia de la no corrupción. Dale que se vamos armó. a debatir a un Vengan par todos para este acá. hoy y jueves? Bueno, ustedes Chao, chicos. se Sí. tendrán que ir. Sí, no sé, ustedes seguramente se tendrán que ir. No, nosotros Capaz vamos que mañana dentro de a las algún 10:30. tiempo es ustedes se quedarán. Exactamente. Chao. 10:30 en involucrados. Que Chao. Dios los bendiga. Chao. Bueno, muy bien, señores. Buenas noches a todos. Linda la encuesta, ¿eh? Pa' ¿A atrás. quién se le ocurrió de producción Muy esta buena. encuesta, Vivi? A Vivi. No, a mí no. De la La producción. producción. A todo el equipo. Pero Genio. que se meten la cabeza El en equipo del un mal. litro de maldad. ¿Cómo fue? Porque es jodida la Sí, encuesta. es el esta, equipo ¿eh? del mal. Yo ya tengo la respuesta. Yo también. A ver, vos, sí, también. ustedes dos votan. ¿A qué votan? A ver, No, ay, para, ¿cómo Yo se ya hizo? imagino Ustedes la no respuesta. A ver. En un día lamentable para Adivino la el Argentina, parpadeo. donde la mayoría de Ahora vamos a ir con tu los ficha limpia. los Sí. periodistas son cómplices de los diputados por la ficha sucia de la Argentina. Esto está atado. Porque la Y si por corrupción- eso fue que la producción lo pensó. Perdón, la corrupción ha generado un sinfín de pobreza. ¿Qué cosa? No, Pablo, después lo discutimos, Está Pablo. enojado. Perdón, que Ahora- nosotros No, tres me díselo. discutan. Ahora viene el esa tema. hora. No, Pero, es ahora. ¿me permitan ordenar? Ahora, no Que le dé cortes un esto. tucumanazo ahora. Hay un tema No, que es. no, es esto. Pánquenme ahora. Hay un punto de este programa, un capítulo que se llama Ficha No Limpia. Ya va a venir. Si hacemos la Ya ficha limpia, viene. los periodistas no queda ninguno. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay Bueno, mucho que ¿a dónde hay ibas? mucho que No gastes tus argumentos de ficha limpia. Un Sí. día dramático de Argentina, Sí. en donde levantamos la ficha sucia, se me salió esto. Sí. Esto va atado. Porque ¿Se la hace la corrupción es Sí. la que genera, más allá de las malas Y, ¿pero qué votás? enorme pobreza. Las dos cosas. No es la única causa. No podés, no te deja Twitter votar las dos. No podés, Bueno, Pablo. Yo corrupción. tengo una queja A ver, terrible. Lozada. Que yo fui la primera que dije que tenía la respuesta, se la diste a él y él me robó mi respuesta. ¿Vos también te agarrás conmigo? No, Si sí, están pero todos en me contra, me voy. Yo iba a decir exactamente- no, pero es la verdad, la corrupción genera pobreza. Muy bien. Entonces, están totalmente ligadas. Voto a la corrupción porque genera pobreza. Muy bien. Solo genera pobreza, no. País, La- ¿qué votás? Sin lugar a dudas, aumentar la pobreza. Sin lugar a Y dudas. claro, y Porque claro. es una cuestión esencial. ¿Qué querés es, que vote? es primaria antes de la corrupción. La corrupción, en todo caso, lo de un círculo... menor. No, la corrupción no es menor, para nada. Para nada. Pero además de generar pobreza, mata. Sí, Además de generar es pobreza, le deja al Estado sin recursos. Es Además verdad. de generar pobreza, hace un montón de otras cosas. Primero, le doy de comer a la gente. Muy bien. ¿Gravia? Y es una pregunta absolutamente mentirosa. Mentirosísimo. Obvio, sí. Tramposísima. Ahora, si vos por esto... De lo peor que han puesto. Discuten la producción. Discuten la producción. Dale. Tenemos que jugar. Si tenemos Sí. que Deja la jugar, pileta vacía y te dice yo tirate. creo que la Jugate, corrupción Gravia. tiene algo que es mucho peor, que es que corroe totalmente el sistema a futuro, digo, en el presente y a futuro. A mí me parece que nosotros todavía estamos pagando el roban pero hacen de los 90 y eso modificó... Bueno, esta La encuesta corrupción nació con empezó esa en la pregunta, dictadura y igual, terminó acá, te la quiero corrupción contar. empezó en la En la dictadura, discusión de la empezó producción con arrancó con esa pregunta. ¿Branca? Obviamente sumándome a las aclaraciones de que las dos cosas no están, o sea, no son buenas, no caben dudas. Si nos sacamos el cassette que nos instalaron durante este tiempo, ese versito, eso que repiten como pobreza. monoculturales, digamos, de estar así por la calle repitiendo con la palangana en la mano, es lo más importante, Palangana en la evitar la mano. Esta no es pobreza. una discusión Pero no estamos kirchnerismo hablando de- mayor. Momento. Primo, no corrupción. Saboya. No, sí, perdón. Perdón, no más. Es con Z. Se dobaron todo, se dobaron todo. Pero Eso es la ¿cómo va a ser una corrupción. corrupción? Es típico de Pero que el macrismo no Sí. corrupción. El macrismo no tiene ninguna causa por corrupción. Sí, pero Y ¿qué cosa entonces- el macrismo? Se dobaron Ahora voy, todo. ahora voy. Es pobreza lo que importa. Saboya. Los chorros no. Corrupto, ¿viste? No para. Bueno, ¿para qué
la corrupción es lo más... Vos votás- varios votan corrupción. ¿Es respuesta macrista o respuesta de.? Cata, Ahí no dice... No, no, ese es urgente. Cata Bielsa de Lía, ¿qué vota? a ver. ¿Terminaste el libro de Bielsa? Lo terminé, ¿Te gustó? lo entrevisté, me gustó, algunas cosas sí, otras no. Bueno. Pero si la corrupción Sí. es el falso republicanismo del PRO, de Sí. Cambiemos, del Total, gobierno de Macri, total. no, aumentar la pobreza. La verdad Total. que si no, a mí me gustaría que sea un país sin corrupción. ¿Pero por qué lo suman a un gobierno? No lo quiero llevar a la O sea, grieta, pero la verdad es que la falta... Cata de Lía explica una cosa. Esta chica habla sola, ¿no? Por la cucaracha le están Habla diciendo a sola. Cata de Lía, el productor le dice, no lleves el tema a la grieta, porque es más grande que la grieta. Y Cata de Lía le contesta al aire al productor. Sí, ¿qué querés Claramente, contar? pero igual miró bastante bien. Continuemos. Lo que Te quiero felicito. decir es Continúe. que la Progresismo, corrupción por me favor. importa muchísimo. Claramente por eso hago judiciales, porque... Sí, genera- pero ¿qué votás? Y sí, bueno, corrupción, pero no el falso corrupción la republicanismo controlás. del Pero PRO. chicos, Por dale eso de comer no. a la gente es más importante. Claro, chico. Lógico. Profesor Caruso, ¿cómo le va? Buenas vamos. noches. Vuelve Caruso a este programa. ¿Qué votás? Mira, yo soy de la zona donde se corta el pelo Brancatelli. Yo vivo ¿Y tú, en Zaingo? Villa Madero. Villa Madero, No. sí. Yo vivo Villa en La Madero. Matanza. Que no es lo mismo que Salud. Puerto Madero. Yo vivo es Villa en La Madero. Te Matanza. cortaste mucho el Sí. pelo igual. Momento. Sí, adelante. Es un chiste. Hace años que no va. Te voy a... No se me cayó. Es una Y, broma para ¿sabés vos. por qué? Para aguantar. Bueno, pero ¿qué votás? No, la pobreza es morirse antes de tiempo. Listo. Vota pobreza. Bien, vota pobreza. bien, muy bien. Muy bien. Roberto Castellano, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué votás? Acá no hay duda. Yo coincido con lo que acaba de Ah, mira vos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, Gabriel Solano? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Qué votás? Bueno, comparto que es capciosa la pregunta, pero yo creo que la respuesta correcta es que lo que causa las dos cosas es lo mismo. El capitalismo Está bien, genera ¿qué la corru- votás? El capitalismo genera la corrupción más importante y la pobreza. Sí. Entonces yo creo que ahí está la causa final de las dos cuestiones. Pues la Unión Soviética no había corrupción, en China no hay corrupción, No, pero la en corrupción Angola no tiene- hay corrupción, mirá, en Vietnam no hay corrupción. Picante La eso, corrupción Acá tenía- decís algo y te La La sale. corrupción tenía... no tiene nada que ¿Ustedes ver. la película Lincoln la vieron? Sí, La película Lincoln es la corrupción de Lincoln era brutal. sí. Pero permitió terminar con la ley de la Entonces esclavitud. la corrupción hay que verla concretamente. La ley que violó la esclavitud Lógico, fue corrupta. Yo no simplificaría tanto problemas más complejos. Obviamente, siendo del frente de izquierda, estoy en contra de la corrupción y de aumento de la pobreza, pero quiero ir al núcleo que me parece que es el Está capitalismo. bien. O sea, estás de acuerdo con Lozada. Muy bien, Lozada y Ahí está. son igual. Muy bien. Piensa lo mismo. Al final Lozada era del Partido Obrero y no lo sabíamos. ¿Por Muy qué bien, no? muy bien. ¿Cómo le va, Florencia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué votás? Aumento de la pobreza, por supuesto. Sin dudar. Sin dudar. ¿El gaucho qué vota? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué hace, Fabián? El señor González Prieto. La causa y la Están consecuencia, ¿no? La consecuencia No se es la puede votar dos pobreza. cosas. Una de las principales causas de la pobreza es la corrupción. Está bien, Entonces, pero me estás haciendo la larga. ¿Qué votás? La causa. Votá una. ¿Qué votás? La corrupción, por supuesto. Pero mira que un país puede no ser Típico, corrupto y pero- tener pobres, ¿eh? Sí, por supuesto, pero cuando es pornográfico con la corrupción, Ahora la como pasó en el gobierno de Cristina, ¿Y no es pornográfica la cantidad de pobres que hay en Argentina hoy? También. No le importa. triste. Ahí estoy de espalda, No, perdón. no les importa a los duele. pobres. ¿Cuál Sí importa, No les yo importa voté. a ninguno. Los que No, votan pero corrupción no vos- les importa a los vos pobres. estás Hay un llevando. solo tipo No de les importa a los Pero mira, es tan pobres. sencillo No, como solo tipo esto. de Siendo corrupción. consciente ustedes, Si en votaste general, la corrupción, no te importan los pobres. ¿sabés Punto. qué Esa es la pasa? encuesta. Sos tan consciente de lo terrible que fue la corrupción. qué? del No, kirchnerismo, combatamos la corrupción, que- pero primero que la lo- que lo pobreza. llevas a Muy una bien. grieta. Me Plato está de vamos, comida ya para la vamos. gente. Dejamos la grieta. Terminás defendiendo. Juan Manuel López, diputado de Cambiemos, A la ¿cómo estás? corrupción. Estamos con esta encuesta, ya se vas a decir que es capciosa, aparte, todas esas cosas aclaradas. Capciosa. Sí, por supuesto, claro, si no, no la haríamos. ¿Qué votas? No, yo no puedo elegir una cosa o la otra. Por supuesto me importa mucho más que toda la gente tenga para comer, que no haya pobreza. claro, Eso bien, me está importa bien. muchísimo. Elemental. Ahora, Pero eso es hay una todo. parte de la Eso es pobreza todo, que tiene que ver claro. con la Pero está corrupción impuesto, también, pero no por eso voy a elegir solo a la corrupción. Y soy un diputado que me dedico Muy bien. especialmente a los temas de corrupción. Aclarado el tema. ¿Voto? Muy bien. Hay Ah, solo a dos Plager, cierto. Lo dimos No, porque por- arrancó Vilouta, claro, y seguí de largo. Perdón, Voy a Plager. ceñirme la Perdón. pregunta de la encuesta que dice ¿cuál es la peor falta siendo gobierno? Como la corrupción prevé, se supone, es punible, digamos, porque vos podés castigar al corrupto con el Código Penal, está Controlar. tipificado en el Acá no Código mucho, Penal, chicos. Podés. y la pobreza es impune. Claro. Vos podés dejar pobres, gente que está bajo la línea de indigencia, que tiene riesgo de vida, niños que no tienen futuro, y es gratis. Exacto. No te va a juzgar nadie, solamente tu Bien, electorado. Débora, qué brillante Vamos, Débora. sos, Si vos sos corrupto, Bien, dejando a tu lado espero también por que el algún lado, día en el país funcione la justicia y pagues razón. por lo que hiciste porque está tipificado en el Código Penal. Tienes razón. Dejar pobres no. ¿Y votás?
pobreza. Impeachment. Débora. Porque me acuerdo porque en Brasil, cuando votaban el impeachment de Dilma, ¿vieron? Hablaban media hora y al final le preguntaban, ¿y qué vota? Decían, impeachment. Bueno, vamos con ficha limpia la ley Vilouta, que no salió, dale. Diputados sin quórum. El gobierno fracasó en dar media sanción al proyecto de ley Ficha Limpia. En el recinto, solo 101 diputados se sentaron en sus bancas. Además del bloque de Cambiemos, estaban presentes los legisladores de Consenso Federal y de Argentina Federal. Por su parte, el Frente para la Victoria y los bloques aliados a Alberto Fernández se ausentaron de la sesión. Yo lo lamento mucho por los ciudadanos que se han preocupado y ocupado de este tema, porque ellos sí trataron de que todos los diputados estuvieran en el recinto. Lamentablemente no se ha formado el quórum para tratar esto que es tan importante para la democracia. Aquellas personas condenadas por cierto tipo de delitos, que son esencialmente los delitos de corrupción y los delitos contra el Estado y la administración pública, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos. La sociedad percibe que si el corrupto o el delincuente es un político, no pasa nada. De un lado, una historia de lucha contra la corrupción y del otro lado, un pacto de impunidad. Tras 4 años de acción pública, hubiera tomado en serio la agenda de la corrupción y hubiera generado legislación institucional que hoy les permitiera a ustedes estar en este lugar con muchísima más autoridad moral que la que se está. Una pregunta tengo, los peronistas no fueron, ¿no? No. ¿A quién le hablaban entonces? Bueno, a la banca vacía le hablaban. Los medios, ¿saben que los medios replican? No, está bien, digo. No, pero espera. Si yo tengo la banca vacía, no le hablo el discurso a lo de la banca vacía, hablo a los medios. Pero se tomó para los medios. Aclaremos el punto. Cambiemos sabía que el peronismo no iba a ir. Pero está bien, es una idea de Cambiemos que vale, está bien lo que hicieron. Fabián, quería decirte algo, por favor. Esa foto que recién vimos, el Congreso vacío. No, vacío no, había 100. No, bueno. ¿Cuántos había? 101. Ahí está. Te pido a 86 diputados He hecho una radiografía. 86 ¿De qué? Una radiografía de la corrupción, lo que estábamos hablando recién. Sí, ¿por Porque qué? el que no quiere ficha limpia es porque tiene la cola sucia. Pero no es un problema de ficha, ¿eh? Sí. Es exige la Constitución el requisito de idoneidad. Sí. Para hacer la No, pero eso no usamos. No. Pero ¿cuál es la idoneidad con el 40% no lo usamos. Un país. Perdón, ¿alguien me puede explicar? Pero va a haber, Pablo, vos tuviste todo el día con el tema. Un país ¿Por qué el sano. peronismo no fue? Un país. ¿Y por qué hacen papelones? Porque hay que ir a un recinto y hay que debatirlo. Además, algunos en el peronismo decían que había que ampliarlo esto aún más. ¿Qué tiene que ver? A ver, espera, acá la producción hizo. El peronismo está sosteniendo hasta hoy, Sí. vamos a ponerlo en términos justamente ayornados al día de hoy, el lawfare. Es decir, que hay una persecución judicial como consecuencia de tu color político. Sí. Ellos dicen que por ser peronistas lo persiguen con el Código Penal y no por eso no haber tiene que ver acá, cumplido chicos. con los deberes de funcionario público. Por lo tanto, su inasistencia es una muestra de lo que piensan. No votaron la reforma política. No, pues ya sé eso, No pero votaron ¿por la qué? decisión de dominio. Señores, pero no me explicaste el por qué. Esperá, La a ver. asistencia también habla bastante, ¿eh? Esperá, Porque a ver. lo que fueron, Esperá, porque la gente. no lograron ampliar, no quisieron ampliar. Había que ampliarlo. Lo que el peronismo quería. Entonces, si vos no ampliás a lavado, Claro. si vos no ampliás a cuentas en paraísos fiscales, dale. Bueno, hay pero la posibilidad. perdón, Ampliemos a todo. estaba en Por uso de eso. la palabra, estaba en uso de la palabra. Vos lo tenés que ampliar, Gustavo. Obvio. Pero no tenés que dejarlo otro de lado. No. Es un antro donde ya hay fueros que no tendría que haber. Porque cuando hay un pedido de prisión preventiva, señores, y cuando intervienen muchos jueces, el argumento se termina. Ni vos ni yo tenemos fueros. Vamos en cana como cualquiera. Tienen fueros y además no acatan una No, pero está ficha bien, limpia. pero espera. Brasil, por ejemplo, no entró ninguno con Chicos, antecedentes. más de opinar, informemos un poco. ¿Me No, pueden explicar por qué No fue el peronismo? A El ver. peronismo Agustín pedía... Rossi, exactamente. Bueno, Agustín Rossi es jefe de Bueno. bancada, no es el Bueno, estoy solo. diciendo quién. Votaron No es el primero, solo, eso es un bloque. Yo haré de uno. El Expliquemos. peronismo lo que dijo fue:
ampliemos esto de Tenía la ficha razón. limpia a un montón de otros delitos. Por que ejemplo, pueden ver con evasión, ¿y por qué eso no está fraude incluido? comercial, Sí. porque Monopolio, junto evasión por el- fiscal y lavado de dinero. Y lavado de dinero. Pero y puede señor ser Gravia, fiscal. perdón, Y junto por el cambio no quiso. pero Le pregunto a Juan Manuel. Le pregunto a Juan Manuel, diputado de Cambio. ¿Por qué no está incluido eso? No, los delitos que se Todo. incluyeron son los delitos que están previstos en el artículo 36 de la Constitución, porque para sacarle los derechos políticos a una persona, es decir, el derecho político es a votar, pero también a ser elegido. Tenía que haber una base constitucional, muchos entendieron que la base constitucional es la del artículo 36 de la Constitución, que establece los delitos de corrupción, que ¿Y son cuáles son? algunos del Código Penal, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, Claro. digamos, ese tipo de delitos. O sea que si a mí me condenan por lavado, hago un arreglo con el cartel de Cali, según lo que quisiera votar hoy, No, y está sos todo bien. funcionario, y sos Muchos creemos, funcionario. yo también creo que tiene. Porque lavado es amplio. Es un Sí, chino, lavado chicos. puede ser por un Segunda montón de instancia, delitos. Fabián. Por ejemplo, no pusimos el narcotráfico, pero no porque Pero espera un creamos momento, que espera un los momento. O sea, si narcotraficantes yo me pueden ser robo diputados. 3 gallinas, no puedo ser candidato, pero si soy narco, sí. No, si te robas Con tres todo gallinas, cariño, tampoco, iban a el votar robo una no más. es el robo, el hurto y el robo tampoco están en la ficha limpia. Son sos violador ¿Qué están? también. Violadores Sos violador también podés la- estar ahí sí, tranquilamente. Por eso el debate es complejo, Claro. porque Pedófilo, son los derechos todo. políticos y hay que tener una Estamos base diciendo que es constitucional. Para, es un debate Entonces es una complejo y fichita, aburrido. Lili. No, perdón, Disparado. Sí. Se puede ampliar, pero es más difícil de sostener constitucionalmente. Nosotros creemos que hay que ampliarlo igual. ¿Pero y qué quedó al A final casi dentro todo de el eso? Código Penal. Tiene razón. Pero lo Bielsa. tenemos que ampliar, pero acá Pero no hay es por gente eso que el está peronismo no defiendo- va. Tampoco Perdón, seamos ingenuos. diputado, A ver. perdóneme. Tiene 2 senadores nacionales, el peronismo, expresidentes de la nación, en este momento con pedidos de detención y no Sí, están pero eso presos. no es condena firme. porque Acá son- dice que los que no No, pueden... el senador Carlos Menem, Carlos Saúl Menem, Lo que tiene dice el condena proyecto es revisada por condena cámara, firme. por casación, por la Estamos confundiendo a la gente. Chicos. Peronista. Chicos, esperen que no se entiende nada. A ver, lo que estamos tratando es saber por qué razón. Porque, a ver, ¿qué es ficha limpia? Que no tenés ningún impedimento vinculado con la corrupción para poder ser candidato. Sentido común, yo me robé 2 gallinas y tengo un proceso y me condenaron. Señor, usted se robó 2 gallinas, está condenado por hurto. Usted no puede ser candidato. Ahora, ¿cómo es el tema? Que la lista de las cosas para las cuales te condenaron y no puedes ser candidato es un poco escueta. Claro algo. Si uno está condenado... Para decirlo lo elegante. Perdón, la lista no vos la puede podés ser ampliar. candidato Perdón, durante el plazo de la condena. Perdón, López, vos la lista la Uno podés se- ampliar. Sí, la pero podés no ampliar. podés festejar que se caiga porque faltan cosas. Porque después vos la no, podés no, no, modificar, perdón, y la podés ampliar. Claro, Lo que pasa es que muchos de ustedes, claro, muchos de ustedes están de acuerdo con la corrupción, con el afán. Modifica, entonces. Cualquier detenido por cualquier delito... verdad. Solano. Desde que empezó el programa diciendo eso no es así. Yo quiero, esperen. Ponele Viló. Esperen porque Paulo está con estás mal con el tema desde la mañana. Vergonzoso, natural. Bueno, pero calma, Pero pensaste al defender el que Congreso lavado es un de ente dinero corporativo, ¿sabes se cuándo lo protegen A ver. entre ellos. A ver, A ver. vamos a una Se aclaración. protegen entre A ellos. ver, y ustedes Solano lo aclara. defienden. Los diputados Solano de frente- aclara. Los Por diputados de favor. frente de izquierda Lo defendiste vos, no Paulo. fueron. No, yo no. Y no Hay que Acá. permitir Ah, que- porque no fue del caño. Nuestros diputados no fueron y no hay ninguna denuncia de corrupción contra nosotros. Por lo tanto, no estamos votando en ¿Y defensa. por qué no Me estás fueron? jodiendo. No fuimos. ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué? Porque está claro que esto es una maniobra de muchos tipos. Primera maniobra, acá se reivindicó lo de Brasil. Sí. Lo de Brasil terminó en un golpe de Estado. Acaba de ahora ¿En tener dónde claro. hay un Sí, golpe de porque sí. Estado? ¿Cuándo? En Brasil se 64, echó. sí. En Brasil se echó a una presidenta electa constitucionalmente. A Lula, que iba primero Pero a no las fue un golpe de encuestas, Estado. no se lo dejó Otro que presentar. mezcla todo. No, se lo dejó pero- presentar. esa ley pero- que Con esta mínima. ley- Listo. con esta ley de ficha Gabriel, limpia, la ley de ficha sí, limpia es un error de de Lima. él. No se dejó presentar ¿Cómo? por... Entonces es y ahora grande. se lo liberó. Quiere decir que se lo sacó del medio. Es de ellos de la carrera electoral y luego se lo dejó libre. Ahora, Macri... Pero la ficha limpia que dicen que es de Lula. Sí, fue un error de Lula. Ah. Ahora, Pobre Macri- mira vos. ¿Cómo un Acá error? una cosa. Pero ¿cómo un error? Porque se permite que un poder que no es electo ¿Pero a vos por te nadie- parece entonces que está bien que Escobar Gaviria haya sido diputado No, en Colombia? No, déjame decir Y pero y sí decís que... Si no tiene condena Habla de firme, Colombia, habla un de- poder como ese poder judicial, que no es electo por el pueblo, termina dictaminando quién se presenta o no se presenta. Es muy grave, es peligroso, porque nadie elige poder judicial. Y en el caso de Macri, es una maniobra clara. Porque si se aprueba esta ley, cuando Macri vaya como Edo Pi después del 10 de diciembre, Y no se podrá vamos a ver presentar si se la más. puede presentar. Porque Y no ¿sabes se qué podrá pasa? presentar. ¿Qué Vos problema hay? permitiste por decreto
que tu hermano pueda blanquear millones de mangos. Y que no se presente. ¿Cuál es La el problema? familia está metida en la obra pública, los parques eólicos. Es decir, estás jugando con fuego. Creo que Estamos sabía que haciendo te una iba a mezcla. probar. Parece que- Hacemos una maniobra política. No votamos candidato a nada, no entiendo. A ver, estamos Perdón. Nosotros, Y es algo no muy tenemos sencillo. problema. A ver. Si Macri mañana es condenado por algo, no podrá ser No puede. candidato. Claro. Es así, la ley no es para Cristina Kirchner, es para todos los ciudadanos. Estamos tergiversando No se todo preocupen. y es algo recontra sencillo, para que se entienda. Esto está claro que es de gaucho, ¿no? Chico del interior. Chico del interior es de hombre de campo. De hombre de campo, me paro. Me parece que estamos tergiversando Poco de todo, pie. me desconcentrás. Y es algo Es para tan eso. sencillo. ¿Qué decía el proyecto de ley? Que si una persona tuvo condena en segunda instancia, no en primera instancia, en segunda instancia, por un hecho de corrupción, porque robó, no se puede presentar como candidato. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Y después disfrazamos todo lo que De las quiera. variables de lo que Yo lo que les digo, robar, entre está un poco acotado. la ficha, Bueno, entre pero la arrancá por algo. Está un poco acotado. entre la Arrancá ficha, por todo. entre la por algo, ficha, por todo. entre la ficha limpia que no sale y las nueve condiciones que tenés ahora para ir preso, el negocio en Argentina es ser ladrón. Siempre negocio, siempre fue. Yo lo escuché a Fernando Ser Ladrón político, Rico, ladrón. El diputado Fernando Ser político ladrón es buen negocio. El diputado Robarle a Fernando los Iglesias, argentinos, el eso. No diputado- estoy de acuerdo, Perdón, Fabián. el Ser diputado- ladrón rico, el ladrón pobre está en la Baicana. cárcel. No, el diputado No, dije, Fernando Iglesias- no, político ladrón. El ladrón pobre El está en la político cárcel. ladrón está El ladrón protegido, rico ¿no? está libre. Los Sí. políticos. El ladrón pobre. Y porque nadie está hablando del gran problema que es la justicia. Exacto. Que es Sí, el cómo gran no. problema. Que... Porque ya pobre no la considera. Y no, bueno, pero sí, es parte de 20 todo años, esto, un porque juicio. una parte de los que Claro. cuestionan esto, dentro de las cosas que cuestionan, como bien señalaba Débora, la teoría del lawfare, hablan de una justicia que se utiliza de forma sesgada para Lenta. destruir Y a dirigentes direccionada. opositores, Claro. más allá de la culpabilidad o inocencia de los Ah, exfuncionarios. te lo hablo de la manera teórica, ¿eh? No lo pienses en el kirchnerismo. Si ese funcionario es corrupto, entonces no lo investigamos. Claro. No, ¿cómo no? Si es exfuncionario. Y te van a acusar de que lo investigás. Por eso, Fabián, el Pero pacto Hay que cuando investigarlo, baja, bueno, claro. Ahora, Cata, ¿vos Pero ¿y te cómo? parece ¿Dónde, bien? pará, Cata, ¿dónde está el límite? No conozco ningún Pará, político pará. que no haya podido ser. ¿Dónde está el límite entre, como decís vos, una investigación sesgada de parte de un juez y la corrupción que debe ser investigada? Y bueno, lo podemos No hablo de ver como- Argentina, hablo en general. bueno. Y bueno, podés ver el caso de Lula en Brasil. Ahora, como Cata, ¿a vos te que parece terminó de acá? ministro de Justicia. Bueno, a ver, Branca, y vamos al otro Pero tema. si no quieren que Que dé hay casos ejemplos, más igualmente, a cercanos. mí me parece que es re sano que estemos discutiendo ficha limpia, porque nosotros los argentinos tenemos un gran problema de cumplir la ley. Tenemos Todos. un problema con la ley, con las Absolutamente. instituciones. No son solo los políticos, son los jueces, somos nosotros cuando cruzamos un semáforo rojo, somos nosotros cuando no usamos el cinturón de seguridad. Pero con otra Entonces, la verdad es que responsabilidad, nos tenemos- Cata. no, Branca, se nos tienen cuando que te- caer las No. máscaras y discutir de Pero verdad te la pregunto, ética y la relación que tenemos ¿a vos con la te ley. parece bien, Catalina, perdón, a vos te parece bien que una persona que tuvo en segunda instancia, no en primera, un juez dictaminó, fueron a segunda instancia, dictaminó otro juez y la justicia llegó a la conclusión que esa persona robó? Sí. ¿Te parece bien que pueda presentarse? No me parece bueno, bien. eso es lo que estamos No, discutiendo. Branca, Después el resto ya- Branca. No, no es para, ¿sabes? Es abrir un poco la cabeza. A ver, pensar bueno. otras cosas. Bien, No, abrir Branca. un poco la cabeza es cuando te das cuenta que esto ya está flojo de papeles y lo único que querés hacer es justificar para dejar oponentes en el camino y no permitirles participar. Proscribir se llama, elegís a un oponente y te puedes llegar a inventar una causa. Acá la cuestión está en qué momento vos no permitís que se presente. Una cosa es en segunda instancia, cuando todavía sos inocente, todavía tenés instancias para apelar y para decir si sos inocente o culpable, Sí, muy y una bien. cosa es la Caso Patti, sentencia firme, el caso de definitiva, Patti. sos culpable o no. Bien. Sos inocente, Espérenme. podés presentar Fabián, adelanto, Fabián. presunción de inocencia se llama. Acá no se Bien, espérenme. Espérenme, estoy acá. O sea, volvés de rotation a la noche y los ojos están rojos y le metés. Y le metes ahí, muy bien. ¿Vos vas de Perfecto. rotation, Fabián? Mirá vos qué No, ¿Qué yo. estás casado, Fabián? Pero no, yo, ¿a dónde voy a ir? A ver, tenemos la encuesta. Tenemos la encuesta. 3.000 votos. Para vos, ¿cuál es la peor falta haciendo gobierno? Corrupción, 63%. Aumentar la pobreza, 37%. Hay algo que no entiendo, el protocolo de Rubinstein, ¿no? El protocolo del aborto. Primero salió, como ya debatimos ayer, y en todos lados se habló, sin que lo supiera la ministra y sin que lo supiera el presidente. Después nos dijeron que lo iban a derogar. Hoy. ¿Tanto tarda en derogar el protocolo? Supuestamente ¿Por qué van mañana. ¿Pero qué van en tortuga? Sí. ¿Que hay dos tortugas escribiendo? No, supuestamente la decisión está tomada y mañana se deroga. Hasta que no se Pero- publiquen en los O boletines sea, oficiales. lentos para darse cuenta que hace un secretario de salud y lentos para derogar lo que hace el secretario de salud. Sí, muy lentos. Digo, yo estoy en desacuerdo que lo deroguen, pero chicos van en tortuga, ¿eh?
Idas, vueltas y marcha atrás. Finalmente el gobierno confirmó que revocará el protocolo sobre el aborto no punible. La decisión profundizó la interna en Cambiemos y desató la furia de muchas famosas. La resolución se va a revocar, saldrá publicada supongo mañana en el boletín oficial. No se le pidió la renuncia al secretario Adolfo Rubín. Tuit de Luis Novarecio. Este gobierno no merece a Rubinstein. Ahora más claro que nunca que se usó el tema del aborto como propaganda duranbarbista sin el menor respeto por la salud pública. Banco a Rubinstein. Pareciera que dentro de la coalición de gobierno se cortó la comunicación interna. Para mí muestra la mayor descoordinación que vi en el final de un gobierno, pero de la historia, de un tema muy sensible, ¿no? Y que divide a la opinión pública. No se puede joder con esto. Tuit Luciana Salazar. El papelón de Macri con el ILE que regula derechos adquiridos, la retractación ante la crítica, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el protocolo, la inestabilidad de un gobierno que vivió siempre en campaña y al que nunca le importó la vida y derechos de las mujeres. Escandaloso lo del señor Rubinstein, pasando por encima de la ministra, pasando por encima del presidente de la República y tratando de meter a último momento lo del famoso protocolo que tiene que ver con el aborto en situaciones de casos no punibles. Tuit de Ernesto Sanz. Mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión. La verdad que es un mamarracho. Esto te marca el estado ya de descomposición del actual gobierno, ¿no? Y de la alianza Cambiemos. Tuit de Carla Peterson. Lamento que a días de dejar el poder nos niegue la actualización del protocolo de ILE. Mauricio Macri, otro triste retroceso, otra deuda de su gobierno. Sería un grave error derogar la resolución del secretario de Salud, que es el protocolo que reglamenta un artículo del Código Penal que está vigente desde 1921, que es el artículo 86, que establece el aborto por causales, digamos, la interrupción legal del embarazo, y que, insisto, está vigente desde hace casi 100 años. Tuit de Dolores Fonsi. Apoyo total a Rubinstein por intentar que se aplique la ley de aborto no punible legislada en 1921. ¡Que se vayan ya! Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el presidente. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultado. Bueno, muy bien. Ahí estaba explicado lo que fue una situación, la verdad, ¿cómo llamarla? Increíble, insólita. Insólita, 100%. Insólita. Yo no recuerdo que se haya vivido algo igual, de que alguien publique algo en el boletín oficial, un secretario de Estado, y que el gobierno diga que no lo sabían. No es siquiera una declaración en la prensa, es una publicación, una publicación oficial en boletín oficial de decisión del secretario. Y no solamente eso, algo que es necesario para que justamente la gente que tiene que adherirse a una objeción de conciencia o que tenga que hacer un aborto no punible, lo pueda hacer con un protocolo que lo ampare. Esto cuida a médicos, cuida a obstetras. Vergüenza lo demás. No es verdad, no es verdad, no empieces a confundir. No es así. Bueno, Caruso. Ahora les doy la palabra, señores. Por favor, un momento. Ahora les doy la palabra. Ahora les doy la palabra. Déjenla terminar de hablar, les doy la palabra. Adelante, Ernestina. No, digo simplemente que justamente para aquellos médicos que quieran objetar por conciencia hacer un aborto no punible, que están en todo su derecho, para aquella niña violada que tiene que tener un aborto en tiempo y forma y que la ley no espere un montón de tiempo para que eso suceda, hay un protocolo que era necesario. Lo único que hizo fue reglamentar algo que en la ley ya está escrito. Bien, a ver, Gustavo. Políticamente, eso sí, no sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma. No sé por qué nos sorprendemos tanto. ¿Cuántas veces dijimos acá que este es un gobierno que no toma la decisión cuando tiene que tomar, se desgasta y después toma la decisión? Y después las toma. Entonces, si lo vas a vetar, sí, es verdad. Si vas a hacerlo hoy. Pero no lo hacen. Bueno, ¿qué desgastes? Un día, 2 días, 3 días. Así han hecho con todo. Bueno, a ver, ahora aclaran los señores. Bueno, por empezar, hay un protocolo
que ya en la ciudad de Buenos Aires es una información de la revista Perfil, ya hace unos días atrás, ustedes lo leyeron, Formosa, ya lleva muertos Misiones. en un año y medio. No, pero no está. 8.415 chicos. Los grupos de tareas del Banco Mundial ya han matado en la ciudad de Buenos Aires en un año y medio más de los que tiene registrado la CONADEP. La capital y federal está violando. Cualquiera. Será un espanto. El artículo 19 del Código Civil dice que el comienzo de la persona humana es en el momento de la concepción. ¿Qué tiene que ver eso con la CONADEP? Y entonces, si nos apegamos a eso, no hay pena de muerte en la Argentina. Déjenlo terminar de hablar. Y otra cosa. Déjenlo terminar de hablar, por favor, de a uno, si no voy a cambiar de tema. La Organización Mundial de la Salud establece que el concepto de salud, que es el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. ¿Dónde está el perfecto estado de bienestar si la política es que entren 2 personas sanas a un sanatorio o a un hospital y una salga en una bolsa de residuos? Es un protocolo para casos de violación, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. ¿Dónde está el estado de salud? Si el más sano es Estamos el acá, estamos acá, Florencia. Estoy acá, estamos acá. Por empezar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene adherido al protocolo, no está adherido, así que esos datos que usted tiró no están fundamentados. Segundo, está bueno que repasemos entonces qué es lo que decía este nuevo protocolo y por qué de alguna manera se entró en conflicto. Bueno, este protocolo lo que dice básicamente es 2 o 3 cosas muy importantes a lo que era el protocolo que se había generado inicialmente en el 2015. Que las niñas de menos de 16 años puedan acceder en primera instancia, ¿sí?, a un aborto no punible, sobre todo las niñas de menos de 14 años, entendiendo que no hay consentimiento, que lo que es la figura jurídica del consentimiento no se aplica en estas menores. Pero además establecía algo que ustedes, los mismos pro vidas o los más pro derechos, establecieron en el debate por el aborto, que era esto de generar, en el caso de que se despenalizara o no, hablamos de las discusiones iniciales, una consulta previa, ¿no?, al acceso al aborto legal del embarazo a esa mujer, sobre por qué estaba llegando a un ILE, a una interrupción legal del embarazo. Y esto lo incorporaba y lo normativizaba. Entre otras de las cosas que también hablaba del hecho de la objeción de conciencia, pero que eso no debía obstaculizar el correcto, digamos, tratamiento a la salud integral de esa persona. Y además incorporado, por último, déjame redondear. El aborto es la única industria que no estoy hablando, yo te escuché y no te interrumpí. La niña que está embarazada y tiene si te interesan los derechos, aprende a escuchar a los demás. Bueno, si te interesan los derechos, aprende a escuchar a los demás. Déjala terminar. Si te interesan los derechos, déjame terminar de hablar. Gracias. Entonces, el último punto era básicamente esto de la salud integral, pensarla desde el enfoque psicosocial, ¿no?, biopsicológico, decía, que tiene que ver con lo que le pasa a una mujer a la hora, ¿no?, de ser madre. Porque siempre pensamos en las implicancias de abortar, pero nunca pensamos en las implicancias de maternar. Y en los datos vemos que las implicancias de maternar, por ejemplo, en niñas son falta de acceso a la educación, en niñas de menos de 15 años tienen un 500 a 600% probabilidad más de morir en el transcurso de ese embarazo. Entonces, todas estas justificaciones aparecen en este protocolo con datos, que son los datos, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Se quedaron callados. No, esto es muy sencillo. Sin el Fondo Monetario. No es muy sencillo. Acá se paga la asignación universal por hijo que se paga desde el tercer mes de embarazo hasta los 18 años. Son 222 meses. Un misoprostol es un mes. Por lo tanto, el método de autoeliminación de pobres más barato es convencer a los pobres que maten a sus hijos, que es un derecho. Ya Perón, hace 40 años atrás, en el proyecto nacional decía que la Argentina tenía que tener 50 millones de habitantes. A ver, Débora, pone un poco de claridad, Débora. Muertos en la ciudad de Buenos Aires por Rodríguez Larreta en un año y medio. Más que la CONADEP. Castellano. Roberto Castellano. Lo que quiero decirle con todo respeto es que sus creencias, usted las defienda, que no aborte nunca nadie de su familia. Yo lo que le quiero explicar, sus creencias, creencias, valores morales, creencias. Lo que yo le quiero explicar es que una ley no obliga a nadie a hacer nada. Que toda la gente que usted considera
que no debe abortar porque tiene los mismos valores que usted defiende, pues Estás que no lo equivocada. hagan. La ley no obliga a nadie a hacer nada. Como no obligó, perdón, déjeme terminar. Sí. Como no obligó la ley de divorcio a nadie a salir corriendo a Claro, divorciarse, estás equivocada. como no obliga ninguna ley de igualación de Estás derechos a nadie a hacer equivocada. lo que no quiere. Estás La equivocada. ley lo único que hace es ponerle un marco jurídico Estás a una equivocada. situación que hoy en la A ver, clandestinidad la ley causa tiene un muerte. efecto docente sobre No, la señor, sociedad. infórmese en bien, primer lugar, y Castellano, en segundo en todos los lugar, países pero del obliga mundo. a pagarla con mi Señor impuesto. Castellano, en Brasil. Señor Castellano, déjeme terminar. Dejala terminar y le contestás. Castellano, en todos Dejala los terminar y le países contestás. Quiero ayudar a la Argentina Señor a que las Castellano. mujeres puedan ser madres En felices. todos los países, Yo quiero pagar señor impuestos para Castellano, matar. me deja terminar. En todos los países donde hacerlo. estoy hablando, en todos los países donde se legalizó, bajó la cantidad de abortos De aborto. porque vino acompañado con, como se propone aquí también, y ojalá algún día se apruebe la ley, con educación sexual y campañas y demás. Y además le quiero decir que en Uruguay vamos muy cerquita, desde que se aprobó la mortalidad causada por este tipo de prácticas bajó a 100%. cero. ¿Puedo Cero. 100% de la ¿Puedo principal contestarle? causa Sí, de a ver, muerte Caruso. en Débora, el aborto yo te- siempre muere Caruso. niño. Mira, Caruso. yo El aborto no es yo una causa te- de muerte infantil. yo te 100%. respeto muchísimo, Sí, pero lo que vos decís que es el cero, no, Pero- no espero nada. La 100%. respeto muchísimo como colega ¿Y a Vilouta? como persona. No. Vilouta lo quiero. Bien. Ah, muy bien. Vamos, Pablo. Pero no te respeto. Me gustó. Llévate Mira, eso a casa, ¿eh? Si es cierto lo que vos decís que se redujo a Son cero la cifras muerte. oficiales del espera, Ministerio de Salud de Uruguay. ¿Sabés? Mira, yo le hice un reportaje, perdóname que sea referencial, a Giulio Andreotti, un 7 veces primer ministro italiano en ámbito financiero, cuando estábamos en ámbito financiero. Y me dijo lo siguiente: Italia se muere. Y le dije, ¿por qué se muere? Porque acabo de recibir las estadísticas de que se fabrican más ataúdes que cunas. Y la sabés lo que, solución fue- sabés lo que es ¿Por qué? Argentina. Lo de No, no Argentina, entiendo a qué un se refiere. aborto. Permitime, te lo voy a explicar. Un aborto en Argentina debería ser tratado. Te estoy diciendo que hay casos especiales que hay que Eduardo. considerar. Los abortos en Argentina tendrían que ser tratados como de lesa patria. De lesa Porque- humanidad. Y de lesa no, pero primero de lesa humanidad y de lesa patria. Porque si Existe fuéramos figura jurídica. 300 millones, otros gallos nos cantarían. Y te digo esto, tenemos que ayudar a la mujer Hay embarazada. que parir para poblar, para tener un montón estoy de hablando, gente. cállate. Para eso Ernestina, ¿por como qué es tu callate? problema? ¿Cómo Porque estoy hablando yo. ¿Cómo callate? Estoy hablando yo. ¿Cómo callate? No, Callate. no, Ubíquese. porque vos Estoy levantás tratando Perdón, de perdón, dar perdón. razonamiento. No, estoy hablando yo. Pero ¿cuál es el problema? No, Tengo pero un perdón. razonamiento. No Pero- te quiero escuchar. Pero ¿cuál es el problema este con Ernestina? No la quiero escuchar porque Bueno, interrumpe. pero le con... No, si ella tampoco Vos habló. interrumpiste muy Pero bien. Pablo, Vos espera. Pero Pablo, espera. Basta. Todo, espera, Pablo. Es hermosa Perdón, tu Pablo. solidaridad. Hay manera... Ah, sí, Momento. con la tuya. Vos con los chiquitos que están por nacer sos ¿Qué? Sí, una pero madrastra. no quiero escuchar Perdón. lo que No se estoy matan. diciendo. Hay maneras de pedir que no interrumpan. No, Usaste bueno. un modo Mira, para... Perdón, pero Perdón. interrumpa. Toda la Interrumpiste gente a ella que no está- corresponde. No, Yo lo que mentira. trato, sí, Mentira. todo Yo el estuve tiempo, callado. todo el tiempo. Pues Y que- además, mira, quiero entender tu razonamiento. Gonzalito la Es cinta. solo entender tu razonamiento. Está bien, ella te interrumpió, pero el modo en que vos te quejaste del modo que te interrumpió no es el mejor, casi te diría que es el peor. Perdón, Pero bueno, para vos continuemos. somos No existe el Te derecho pido- a matar a los hijos. Bueno, ahora No, no, no déjame- entender tu me vas a dejar hablar. Bueno, Me vas a dejar no, listo. hablar. Ahora dejémoslo hablar. dejaste hablar. Déjenlo terminar, si no Primero, se... me Estamos... sacaste- A ver, Somos chicos, muchos les puedo decir algo. Cada vez que debatimos aborto Claro. se pierde más tiempo. Me dejás que te Reclamando en que te interrumpen. te- No, no te interrumpen que debatir el tema. Déjame- Entonces, dejémonos, escuchémonos. Siempre te respeté. Pero bueno, Primero, pero espera, ¿cómo Ernestina. Coincidir No, con espera, el espera. procurador de la Corte de Villa. El decorado se Momento. calla. Está manejando los Chicos, si no se calman, cambio de tema. O se calman o cambio de tema. Última vez que lo advierto. Las injusticias. No Yo- estamos debatiendo, No, estamos hablando del tema, Yo sigamos con quiero- ese tema. Quiero pedirle disculpas Muy bien. a Ernestina. Disculpa que corresponde. Ernestina, yo te digo Continuamos. una cosa. Vos provenís de una verdadera tragedia argentina. Basta de matar argentinitos. Vos venís de una tragedia en la cual tenés padres desaparecidos. Dejemos de la sangre Justamente de los por eso chicos. defiendo el derecho a la Tanto- identidad. No, espera un poquito. Justamente y bueno, yo por te lo eso estoy defiendo pidiendo. el derecho a la identidad. Pero déjame que te Nos diga hacen esto. desaparecer. No, por favor, déjame que le diga esto. Y me gustaría decirte que tanto Rubinstein como Lipovetsky, que lo escuché tantas veces, que son provenientes de un pueblo
que han matado millones de inocentes. A mí no me entra en la cabeza que defiendan... No mezcle la Shoah con esto. Le pido un poquito de respeto. Un poquito de respeto. La Shoah no la mezcle con el aborto, se lo pido por favor. En nombre de todos los judíos asesinados por la Shoah, basta. No mezclemos todo. Tampoco porque si no es un cachivache. Bueno, y la dictadura menos. Una pregunta que me hago, porque escuchando el debate no vamos a ir a ningún lado. Miren que yo soy defensor de todos los debates, pero este debate no va a ningún lado. Totalmente de acuerdo. Gracias, Fabi. No tiene sentido así. Lo que me pregunto es qué va a pasar con Alberto Fernández. O sea, este protocolo, el nuevo ministro, ¿no? Jetlin, que dicen que sería el nuevo ministro de Salud o secretario de Salud. Ah, mira, justo. ¿Está en línea? Es Pablo Jetlin, a ver si lo pronuncié bien el apellido. No sé si me está escuchando. Buenas noches, Fabián Doman lo saluda. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué tal a todos? Bien, Pablo, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Yo no le puedo preguntar a usted si va a ser secretario del Ministro de Salud porque usted me va a contestar que no lo sabe, pero aparentemente es una voz muy autorizada en la materia. Pero sí me gustaría preguntarle si el presidente electo le pregunta a usted, más allá que usted sea funcionario o no, luego, si este protocolo debiera volver a ponerse en marcha el 11 de diciembre, ¿usted qué le respondería? Es muy importante que entendamos que lo que el protocolo hace es simplemente ordenar situaciones que la ley argentina regula desde hace muchos años atrás. Nosotros tenemos en la Argentina causales claras para las cuales la interrupción de embarazo no está penada. Puntualmente, la violación, puntualmente el abuso sobre personas con discapacidad, y por supuesto también a partir del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, tampoco está penada la interrupción frente a al riesgo de salud de la mujer. Así que lo que hace el protocolo, en realidad el protocolo no es una ley, el protocolo no es el Código Civil, ni es el Código Penal, ni siquiera es la ley que regula los sistemas de salud de cada una de nuestras jurisdicciones, que son autónomas en el tema de salud. Lo que el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación hace o intenta hacer es poner en un nivel de actualización el tema de este derecho que existe en la Argentina para aquellas personas, para aquellas niñas violadas que acceden y piden por interrupción voluntaria... Tengan un proceso legal que les permita seguir adelante. Ampare a los que quieran, a los que no. Pablo, usted al presidente electo, espero que no se haya cortado, ¿usted le recomendaría que el 11 de diciembre este protocolo vuelva a estar vigente? Y si no es tiene que ser uno muy similar, porque en realidad lo único que hace el protocolo es poner en blanco sobre negro lo que la ley argentina dice. Ahora, en general, la verdad es que lo que actualizó este protocolo con respecto al anterior tiene que ver con la aparición del nuevo Código Civil en la Argentina, que ha cambiado algunos de los derechos y obligaciones en las distintas edades para acceder a tratamientos médicos en general. No ha cambiado. Pablo, ¿usted habló con el presidente electo en el día de hoy de esto? ¿O ayer? No. Yo no tengo comunicación y quiero aclarar también que el presidente no me ha llamado para ocupar ningún lugar en ningún equipo. Venimos trabajando en los grupos técnicos de salud, pero junto con González García, con Arnaldo Medina y con un montón más de compañeros sanitaristas, que lo que queremos hacer es intentar que la Argentina salga para adelante en una situación muy crítica que está en el tema de salud. Y Pablo, dígame, ¿usted en lo personal está a favor del envío de un proyecto al Congreso para despenalizar el aborto? Yo voté a favor cuando estuve en la Cámara de Diputados, y a mí me parece que la interrupción voluntaria de embarazo, que es otro tema, no es el que estamos tratando hoy, es otro tema, es también una necesidad en Argentina. Los países en donde la interrupción voluntaria de embarazo se autorizó, redujeron la cantidad de interrupciones de embarazo, redujeron, esto está absolutamente demostrado. Decía Débora recién. Bajo el número. Lo que decía Débora recién. Una agravia, una pregunta. No estamos para debatir. Pregunta. Jetlin, una consulta. Usted es legislador por Tucumán, ¿no? ¿Cuál es la situación en Tucumán con el tema del protocolo? Si está adherido o no al protocolo de la Nación. ¿Cuál es la situación? Si va a cambiar. Bueno, Tucumán nunca adhirió al protocolo nacional, no adhirió y no tiene un protocolo propio. Es muy compleja. Es importante ver en la Argentina que hay muchísimos argentinos que ven en la interrupción de un embarazo una situación de agravio a la moral, una cosa de enorme que los afecta mucho. Hay gente en el piso que piensa de esta manera y son muy respetables.
debemos respetar esa mirada existe. Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de velar por todos los argentinos. Entonces tenemos la obligación de darle a aquella mujer que ha tomado esa decisión, nosotros podemos estar de acuerdo, no coincidir con su mirada. Lo que no podemos hacer es condenarla a la clandestinidad y a la muerte. Claro. Tenemos que ponerle el sistema de salud, si podemos o queremos a esa mujer que voluntariamente quiere interrumpir su embarazo, pero si ha tomado la decisión, hay que acompañarla y que esto no termine en una muerte materna, que lo que contaban de Uruguay hace un ratito ustedes es muy cierto. Sí. Uruguay, sin haber tenido autorizado la interrupción voluntaria, pero con un programa en este sentido, logró que la mortalidad materna de Uruguay en muchos años sea cero. Sea cero. No, y le digo más, diputado, me gustaría saber, porque Tucumán tuvo un caso muy triste hace poco de una chiquita de 11 años. De 11 años lo que permite, muchísimo. A ver, para entender, el protocolo no es la legalización, eso tiene que pasar por el Congreso y se va a discutir en algún momento. El protocolo lo que permitiría, por ejemplo, es que en un caso como el de Tucumán o en alguna otra provincia donde está el aborto legislado, es decir, una niña víctima de violación, no pueda judicializarse más y dilatarse los tiempos, digamos, claro, le daría más herramientas no a una familia, a una niña para abortar en los marcos que la ley hoy permite, ¿no es cierto? Violación, riesgo de vida, lo que conocemos. En realidad eso ya existe hoy y no es necesario el protocolo. Y mañana el protocolo no esté, tampoco cambia nada. Esa situación que ustedes empiezan debe haber sido resuelta con o sin protocolo. El protocolo lo único que intenta hacer es decir, para esta situación, estas son las normas actuales que deberían, o las mejores normas para realizar esto en la Argentina. Pero no es necesario. Porque la objeción de conciencia... Porque la... ¿Y qué hacemos con la Constitución? Hago una pausa ¿La tiramos a la basura? La objeción de conciencia tiene que ver con que muchos médicos temen luego el embate judicial ante haberse negado o hacerlo, digamos. Ante negarse o hacerlo. Entonces utilizan la objeción de conciencia como un palo en la rueda. Le quiero preguntar esto. ¿Cómo un palo en la Entre rueda? la legalización... ¿Pero qué hacemos con la Constitución? Si ¿La escuchás tiramos vas a a la entender, basura? pero si no escuchás no vas a entender. Y si no dejas hablar tampoco. ¿Puedo decir algo? Estoy por preguntar. La pregunta es la siguiente. La diferencia entre legalizar y despenalizar, que es importantísimo. Muy importante. Nuestra ley, la ley que queremos que se apruebe, va directamente por la legalización. Yo digo y pregunto al próximo gobierno, seas o no encargado de la parte de salud, ¿no sería muy bueno empezar aunque sea despenalizando para poder diagnosticar cuál es el problema en la Argentina? Aunque sea que ustedes puedan proponer una ley que despenalice, aunque sea primer paso antes de la legalización, que es otro paso, primero despenalizar. A ver, buena pregunta. A ver. La verdad es que hubiera sido muy bueno. La Argentina, creo que hubiéramos tenido mucho más consenso en una ley. Yo creo que en la Argentina necesitamos buscar los consensos. Y no podemos forzar una ley que por un voto gane o pierda y la mitad del país esté en contra. Necesitamos buscar sistemas en donde la mayoría de los argentinos podamos convivir, entendiendo las diferencias, las distintas opiniones, sin querer ir sobre la voluntad de nadie en forma que el otro se sienta dañado. Yo creo que casi todos los argentinos coincidimos en que es importante prevenir el embarazo no deseado a través de educación sexual y a través de métodos anticonceptivos. Y creo que estamos casi todos de acuerdo en que ninguna mujer que ha accedido a una interrupción de embarazo en su desesperación, en su decisión, deba ser penalizada. Gracias. Si pudiéramos avanzar en esas líneas, sería una cosa muy importante para la Argentina. Me parece que hay que empezar podríamos... por ahí. ¿Cuántos conocen que están A ver, Caro. Yo quería saber, no hay nadie. usted estaba Pero comentando sí obligados recién, a la clandestinidad. No estamos debatiendo, hay un reportaje. Gravia, comentaba que Tucumán no se adhirió al protocolo, ¿no? Quería saber si usted había hablado respecto a este tema en algún momento con Mansur y qué le había dicho Mansur. Y en el caso de que usted fuera finalmente ministro, ¿qué haría al respecto? Si reflotaría este protocolo. Sí. A ver, yo he hablado muchísimo con el doctor Mansur, que por otro lado es un amigo personal mío, es una persona de amplia, de mucha, digamos, convencimiento religioso. Y en este sentido coincidimos en algunas cosas y disentimos en otras. Para aquellas personas cuya vida está atravesada por un tema religioso, como muchos argentinos, es importante entenderlos también. Lo que yo creo es que nosotros tendríamos que intentar avanzar rápidamente, porque si no lo que nos está pasando es que, como ustedes saben, y lo hemos visto también en la provincia nuestra, las situaciones son absolutamente críticas porque no hemos logrado el menor consenso en estos temas. Yo estoy
Yo como ministro, si yo fuera ministro de Salud, digamos, la verdad es que creo que el protocolo es necesario, porque lo que tenemos que ir haciendo es actualizando las normativas en todo el tema. Pablo. Pablo, un gusto. Supongamos que vamos a ese escenario, usted ya fue en Tucumán o nacionalizamos la función. ¿Quien está en salud no tiene un límite puesto por la Iglesia o por el hecho que tenemos un Papa que es argentino y ningún gobierno quiere tener un enfrentamiento final con la Iglesia? ¿Hay una autonomía para poder trabajar en esto o hay una mirada puesta de la Iglesia? No, bueno, la Iglesia, y como les digo, no solo la Iglesia católica, muchas otras religiones también tienen una mirada en este tema que hay que escuchar, porque hay muchísima gente en la Argentina que cree que tiene religiones, más en las provincias del norte, muchas veces desde la ciudad de Buenos Aires, esto no se ve tan así, pero en nuestras provincias hay muchísima gente que piensa que esto es un agravio tremendo para lo que siente, para lo que cree. Realmente lo dicen de muy buena voluntad. No, yo no creo en este tema de antiderechos, tampoco creo en tema de que estamos en contra para matar a nadie, digamos. Yo creo que en el medio de esta situación lo que tendríamos que ir buscando los argentinos son marcos de consenso. Y en este sentido me parece que ustedes plantearon una cosa interesante, que es avanzar en la despenalización, conjuntamente para evitar los embarazos no deseados. Y en ese sentido hay que hacer hincapié mucho en el sexual integral, y hay que hacer hincapié mucho en los programas de salud sexual y procreación responsable, que cuando discutimos estos temas de interrupción de embarazo suelen salir como situaciones de consenso. Pero pasando este momento, buen punto, cuando ya no estamos discutiendo, de que esto tiene que ser empieza a haber situaciones en las cuales algunos de estos agentes que estuvimos charlando se ponen en contra de la educación sexual, se ponen en contra de la anticoncepción, y entonces volvemos a caer en la misma situación. Yetli, me gustaría simplemente, porque hubo mucho barullo alrededor de este tema y también mucha desinformación, que explique la importancia de por qué esta actualización del protocolo, por más que el aborto es legal, era tan importante que salga con el rango con el que iba a salir. No, yo de verdad no quería ir a un tema político puntualmente. Yo creo que es un error de la Secretaría de Salud. No sé si el secretario Rubinstein, que por otro lado es un amigo personal, ha tenido alguna intencionalidad diferente a la... No se entiende por qué a pocos días de irse tienen que sacar este protocolo en contra de lo que opina el presidente de su espacio, la ministra de su espacio. Yo no lo entiendo. No cambia nada el protocolo. Sí. Pablo, ¿usted habló con Rubinstein en las últimas horas? No. No, perfecto. No he querido. No va a volver a hablar. Bien, perfecto. La pregunta mía tenía otro sentido. Bueno. Si Yetli habían hablado del traspaso. Transición. Es lo que iba a pasar. Transición. Yetli, mirá cómo se ríe. Tiene oficio, Tiene oficio, Yetli, Muy bien. La verdad que ojalá sea ministro, porque le digo, no es común. Los secretarios ministros de salud no dan tantos reportajes en Argentina. En general, de todos los partidos. Así que ojalá sea Pablo ministro, porque lo veo muy... A mí, ¿con qué argumento uso yo para que alguien sea ministro, que es atento con nosotros? Bueno, Pablo, muchísimas gracias, la amabilidad de estar con nosotros. Mira, siempre los estoy mirando. Así que... Bien, Pablo Yetli, esperen un momento. Actual diputado nacional, exministro de Salud de Tucumán. Se dice que puede ser ministro de la Nación. Él, por supuesto, como corresponde, lo desmintió. No sabemos. Quiero contar lo que nos pasó recién. Yo de repente vi acá vos lo viste, Pablo, ¿no? Sí, lo vi. Un vaso todo volcado, lleno de agua. Bueno, le puede pasar a cualquiera. Le pasó a Juan Manuel López. Pero acabo de preguntar dónde está Juan Manuel López. Pensé que se había ido porque se había mojado cuando se bajó. Medio litro. Y me explican acá que parece que se acercó una asesora, a decirle que no hable de aborto. No se le explicó que se vaya. Me dicen que es así la historia. No puedo creerlo. Pero que lo diga. En serio, no puedo creerlo. Me parece que tenía que... ¿Un programa para no hablar de aborto? No, pues me gustaría que si así fue, que lo hubiera aclarado y no había problema. Pero claro, la verdad que digo esto porque la verdad que me cae bien Juan Manuel. Me parece... Gracias. Pero me gustaría que alguien lo aclare de parte de él, que nos llamen. Espera, que nos llame alguien. Que lo aclare. A ver, ¿vos escuchaste algo? Sí, te voy a explicar algo. Sí, lo del vaso de agua. Realmente,
realmente se puso, me parece que se puso nervioso, porque se veía que, claro, Pero, ¿sabes nosotros qué somos pasó? dos solos. ¿Me permitís terminar? Yo no fui, Pero te digo, ¿sabés lo que te digo? No obligue a Boca. ¿No ves? Ernestina. No, ¿sabés por qué pregunto? ¿Saben por qué pregunto? ¿Cuándo fue la ampliación del protocolo? No. La Ernestina decía de que uno no podía hacer la objeción de conciencia. Yo, médico, como no es un acto médico... No, pero espera, quiero aclarar un momento. Estamos mezclando temas. Chicos, esperen, me dejan un minuto. Por favor, digo. Un momento. Sí, pero ¿dónde está Juan Manuel? Pero ¿sabés qué pasó? Este hombre en la dijo votación de la no, pero no, perdóname. ¿Qué pasó ahora que este hombre se fue? No sé, pero Este hombre dijo Carrió. A ver, chicos, Fue hace el único diputado 20 y pico de años... que votó a favor ¿De qué? Del aborto. del aborto. Ah, y entonces si votó a favor, ¿por no se quedó? El único. Porque Y no lo debe poder defendió en hablar los de canales eso. de televisión y a Carrió no le divirtió eso. Porque era mucho. Ah, pero esperen un momento, por favor, un momento, déjenme hablar. Por favor, chicos, ¿cómo están hoy? Bueno. A ver, chiste, ¿por qué no se quedó entonces? Qué cosa rara, nunca me pasó en 20 años de televisión que un invitado se vaya y ni siquiera me haga hasta luego. Pobre, me cae bien Juan Manuel, claro, nunca me pasó, por eso lo comento. Fabián, si quieres una cosa me parece importante en relación a esto. ¿Cuál de todos los temas? No, del vaso de agua que se nos fue un del diputado. vaso de agua. No, ¿saben por qué? Porque la verdad que era interesante escuchar la voz de un diputado nacional y de Cambiemos en el lío que armó el gobierno y se le armó al gobierno en este tema. Yo quiero creer que alguien le sugirió, le dijo, mirá, no te metas en el tema. Pero me gustaría saber quién lo llamó. Por la fragmentación que hay interna Yo en creo Cambiemos. que acá tengo que... Pobre, tampoco Juan Manuel tiene la culpa, ¿no? Pero digo. A ver, la piedra que tienen. Acá, Fabián, Votó a favor. acá hay un lobby. Votó a favor. Por eso, votó a favor López. Lo aclaró bien él, votó a favor. Alguien que vota a favor, Sí. de temor al lobby clerical. Mirá, ayer pasé por el Congreso a las 7 de la tarde, me llamó y te digo, ¿qué pasa? Estaba cortada la calle y había un grupo claramente identificado con la iglesia. Una pausa. Con la ¿Vos pensaste iglesia. que a vos te cortaron la calle? No, Este es el mundo al pará, revés. pará, ¿Qué pará. pasó? Fui Le víctima. cortaron la calle al Sí, Solano. fue víctima de un corte de calle. Pero ¿qué pasaba? Tiene razón Saboya, No, es el colmo de los colmos, que a vos te hagan un corte, Solano. Muy bien Saboya. Admito Muy bien Saboya. Pero esta no es una causa noble. la Mirá, Argentina, ¿no? Dejame decirte lo siguiente. Acabó el país. Había un grupo de la iglesia reclamando que el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, no trate una ley que se iba a tratar ayer, que era la Ley de Educación Sexual. Sí. Y mostraba una serie de imágenes. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque también tiene que tratarse. Y perdió todo parlamentario. Porque la iglesia tampoco quiere Gabriel, que se somos trate. un país laico, aclaremos que somos un país laico, que nuestra constitución así lo marca, que la iglesia no es un poder. No está. ¿Cómo que no? Pero. Por favor. Por eso. Ay, por favor. No conocés ni siquiera el preámbulo, invocando a Dios como fuente de protección. A mí no me interesa si la iglesia tiene poder o no de lobby. Eso es una obviedad. Lo que estoy diciendo es que yo vivo en un país laico. Señor, estoy hablando. Sí, pero a la iglesia. ¿Sabes qué pasa, Fabián? A la iglesia. Está hablando Plager. Puede terminar. Invocamos a Dios todos en nuestro locos. preámbulo. ¿Puedo terminar de hablar? Sí. Yo estoy diciendo, más allá del poder del lobby que tiene la iglesia, Que es importante. es importante, pero lo que yo estoy diciendo como ciudadana de este país Sí. es que yo vivo en un país laico, así lo dice la Constitución. Sí, en la nacional, realidad con la no que es. juran, no me interesa. Este es un país Sí. laico. Muy bien, Entonces Débora. quiero que nosotros... Contame, no, gobernantes y si es lo laico. hagan como No, tal. pará. Si es laico. Déjense de embromar Si es con laico, toda la explícame. iglesia. Si es laico, explícame. ¿Por qué una señora que era presidente, cuando era presidente estaba en contra del aborto y ahora no? Por eso ¿Y por qué? reitero, somos ¿Y un por país qué? laico, No, señores, no somos. presidente, ¿Y por qué un vicepresidente, presidente de la diputado, nación senadores? mandó un proyecto al Congreso para que se apruebe y en el medio, entre diputados y senador, el presidente orden de bajarlo? No somos laicos. No somos laicos. No somos laicos con un No. poder enorme en la sopa. Eso les hacen creer que somos ¿Qué pasa? laicos. ¿Sabes por qué No. somos laicos? Preguntarle a este señor que habló. Con Juan. Débora, no somos un país. Juan, a ver, espera. Juan, Débora. ¿qué pasó con Juan? Me dice que no tiene ningún tipo de problema de, Sí. de hablar del De hablar, aborto, de sí. hecho, votó a favor. Votó a favor, pero que claro. se tenía que ir por un tema de horario, ¿no? Bien, aclarado el punto. Perfecto. No, yo vi que le voló el agua y dije, le pasó algo. Dije, Fabián, ¿qué pasa? secuestraron del aire. A ver. Este hombre ¿Cuál? es el que acaba de hablar Sí. recién, que va a ser Señor Yeldin.
Sí, el Banco Mundial siempre pone. Otra vez el Banco Mundial. El ministro de Economía. Siempre. Es lo mismo. Sí. Inés González No, el Banco García, Mundial no pone ministro de Economía, pero no importa. Financia el PNUD los programas. Sí. Acaba de decir un disparate. No, ¿ves? Dijo que era una cuestión de salud pública. En la última información del Ministerio... Yo creo que es una cuestión de salud pública. 13 mujeres murieron por abortos autoprovocados. No. Y murieron no. 60.000 por enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué tiene que ver? No tiene que morir ni una, señor. ¿Por qué está hablando tanto este señor? La enfermedad cardiovascular es otra problemática. No, estás equivocado. No tiene que morir ni una. 13 mujeres. A ver, Cata Delía va a dar un número. Cata, un momento. Cata Delía va a dar un número. Cata Delía va a dar un número. Atención. 2017. Porque 2017. Son abortos clandestinos. Fuente. Cifras oficiales. Fuente. Ministerio de Salud de la Nación. Ahí está, fuente, es esa. En la Argentina murieron 247 mujeres por un aborto clandestino. No es así. No. Son abortos espontáneos muchos que producen los fuente, decime tu fuente. ¿Cuál es tu fuente? La misma ministerio. Estuvo Gay Rubinstein en la Cámara de Diputados y se retractó. Se retractó contra 80.000 por o sea que Rubinstein tiene antecedentes de ir y venir con un tema. Fabián, estamos discutiendo. Hay que hablar terminar 3-4 veces hasta saber qué. Es como la presión. No, yo lo que pregunto acá, lo que quiero es a este punto, porque más allá del debate, es la información. Hablar de esta y no. Pero, a ver, pero hablaste bastante. No. A ver, pasa esto. Lo que a mí me queda es qué viene para después. O sea, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Porque el presidente, sí, pero acá hay dos temas. Uno es, pues ya conocemos cómo es la historia. Una cosa es mandarse una ley. Sí. Y otra cosa es la implementación de esa ley. Y otra cosa es este protocolo, que quienes conocen el tema, y yo escucho atentamente, estás a favor o te dicen, es un protocolo necesario, y acá se dieron 5 o 6 ejemplos, para ordenar un poco. Entonces me gustaría saber si el nuevo gobierno, más allá de que el presidente electo muy claramente ha dicho, no solo ahora, lo viene diciendo hace meses, que va a mandar un proyecto a Congreso a favor de la despenalización, ¿qué va a pasar con este protocolo? Porque podemos vivir el absurdo de que un protocolo nació un 19 de noviembre, se derogó un 22 de noviembre y vuelve a existir un 11 de diciembre. El protocolo nació en 2012, perdón, y en 7 años... En 2012 nació, y en 7 años hay solo 11 provincias que adhirieron. Con lo cual, el nuevo protocolo puede también ser tranquilamente letra muerta. A todo esto, ¿la encuesta cómo va? ¿Se acuerdan que arrancamos con la encuesta? La fichita limpia, no ficha, ficha limpia, ficha 4.033 votos. Para vos, ¿cuál es la peor falta haciendo gobierno? Corrupción, 64%. Aumentar la pobreza, 36%. La pregunta, digo, que debe haber gente que no debe estar votando. A mí me costaría votar, No. Ahora que la miro... No, pero ahora que la miro... Cuesta, no, mucha gente ha votado 4.000 personas. Es difícil. Pero digo... Pero es complicado elegir una de las dos, Porque una consecuencia de la otra. Pero aguantame. No podemos hacer un tema personal. No vamos a decirme que la querés a Débora, que esto, todo eso. Débora dice que es un país laico. Sí. Y yo te quiero decir que siempre fue laico, no es una teocracia. Sí, yo creo que no. Claro. Yo creo que es contra. De laico no tiene nada Argentina. El misterio del gabinete. El FMI pone en apuros a Alberto Fernández y pide conocer al equipo económico del próximo presidente antes de iniciar una nueva negociación. We have been in talks with the current government. We're expecting eventually to see the program by the new government and be able to engage with them. What we need to see is the whole plan in its integrity. We're waiting to engage with the government. Debt has increased a lot, and that's why there has been this big talk about this big debt. But we will wait until we see the whole plan to see if the plan actually is consistent. If their fiscal policy is consistent, the team that has been helping President Fernandez to draw his economic program, we have met with them in a few occasions, but we don't know exactly what will be the final cabinet and economic team. Bueno, lo medio, entre comillas, raro de esta declaración es, primero, confirma que hubo reuniones más de las que sabemos, ¿no, Gaucho? Digo, hubo más reuniones. No, acá no está blanqueado que hubo tantas reuniones con el fondo. Acá está blanqueada una.
y 2 comunicaciones telefónicas. El llamado telefónico. Él está diciendo, tuvimos varias reuniones. Dice, tuvimos varias reuniones, dice él. Están reuniendo. Y otra, y después dice, podés poner el final mudo, después dice, bueno, claro, pasa estamos esperando el gabinete, o sea, como diciendo, por eso, el tema como diciendo, ¿nos habremos reunido con el que era? ¿Con quién o nos juntamos con el portero, o sea. A mí me dicen, Fabián, que después de la reunión que tuvo Alberto con Cristina Fernández de Kirchner en su casa. Sí. La podés citar a Cristina. El día lunes pasado. Sí, y después de teléfonos al rojo vivo durante toda esta semana, está en crisis el armado del gabinete económico. Eso ya lo hemos contado. Esperá, una obviedad. a ver, poneme el final. Poneme el final de esto que dice. Yo no había reparado en esta parte, dale. Out this big debt, but we will wait until we see the whole plan to see if the plan actually is consistent. If their fiscal policy is consistent, the team that has been helping President Fernandez to draw his economic program, we have met with them in a few occasions, but we don't know exactly what will be the final cabinet and economic team. A ver, dice varias cosas. Dice varias cosas. Uno, queremos ver el plan. La política. Queremos ver si el plan sirve para algo. Tercero, nos reunimos, few dice, no dice muchas, dice few. Algunas. Algunas. Pocas. Que es más de una. Sí. Few es más de una. Y lo cuarto que dice, bueno, pero estamos esperando a ver cuál es el gabinete económico de Alberto. Con lo cual confirma mi humilde teoría de que este equipo ya tendría que estar designado y negociando con el fondo antes de asumir. Humilde teoría de este periodista. Esa es tu teoría. Esta es mi teoría. Te pueden decir, nosotros asumimos el 10 de diciembre. No, estamos hablando en serio. Pero perdóname. Pero vas a poner pero vos vas a poner a negociar hoy directamente a un equipo. ¿Ustedes me perjuran que no van a decir al aire el nombre del que me escribe ¿Alguna esto? vez te fallamos? No, pero... Bueno, A ver. puede ser hoy. Empieza con... A ver, Débora se puso los lentes Empieza ya. con... ¿Ves quién escribe? A ver. Mira, Pablo, Sí. culo botella. Sí. Menos mal que viniste a este sector. Si vas allá, en 2 minutos te delatan. años tiene Vito? Me pregunta una persona cómo estoy, ok, bien, vos cómo estás, Sí. Contesta, contesta algo. Deberíamos Débora. tener muchas cosas resueltas y los dólares no van a alcanzar. Sí, bueno. Un van a optimista, alcanzar. un optimista del gol. No, Palermo. Y los dólares van a No van a alcanzar. Y es si alguien hablamos hoy o cercano hablamos al presidente electo. Pero, ¿eh? perdón, ¿Ustedes vieron quién es? ¿Los dólares alcanzan si hablamos hoy o Dylan. hablamos el 10 de diciembre? ¿Cambia algo? Y son 20 días. No, 10 días hábiles tenés. No, 20 días de negociación. Que ganás. A vos te faltan dólares y tiempo. Sí. Estás desperdiciando el tiempo y Y el conservando fondo dólares que en te el va a poner central. condiciones. Para aquellos que creen que el fondo es una La ONG, otra que te va a versión- decir, hagan lo que quieran, no lo veo tampoco, ¿eh? Vos decís que no es una ONG que diga vengan por acá, pasen y firmen. Pero vos le debés la guita. No, llévense todo. Claro, no hay no problema. es ¿Qué hagan lo que necesitan? Branca. quieran, gasten. Lo que Pero después tenemos que hacer una reivindicación a Brancatelli, ¿eh? Gracias. Lo Que que tenía inte- Porque tenía razón Gasten. Brancatelli anoche. Ahí vamos a poner la página por lo de los dichos de la embajadora de Israel en Argentina. Sí, y la otra es No, que parece... Y la Ahora otra vamos a poner la reivindicación- noticia, la tenés mudo, ¿no? Después la Y pones. la Y otra te reivindicación agradezco, es que no Macri solamente usó anoche, políticamente el aborto. hace 4 años que tengo razón. Pero... claro. El hecho puntual de anoche. Sí, el hecho Y mucho puntual, me- nada más. Exactamente. Y muchos El me han hecho dicho, puntual de anoche. ¿cuánta razón tenías? Te pedimos disculpas, Branca. 7 años que ¿Cuántas- veníamos aguantando. Sí. ¿Cuántas Sí, veces sí, sí. tuviste Sepamos, razón y no te supimos escuchar? Más allá de eso... Un aplauso para Brancatelli. Gracias. Un aplauso para Brancatelli. Me hubiesen escuchado este humilde periodista y no estaríamos Humilde, pagando sobre todo. las consecuencias que sobre estamos todo. pagando Perfecto. hoy. No, pero digo Prepará lo esto, de la embajadora de Israel. La diferencia del FMI, que ahora el FMI está esperando que le cuenten cuál es el gabinete y cuál es el plan económico, y con Macri estaban esperando que Macri los atienda para decirle cuál era el plan económico que el FMI le quería dar al gobierno y cuáles eran los economistas que quería poner. Esa es la Porque pequeña, no saben pequeña con gran qué país diferencia. se que hay. encuentran. No lo saben, y está No lo bien, saben. el que va a negociar es el Lo gobierno. vengo Que espere el diciendo. FMI. Ya le vamos a decir cuándo. No, pero ellos no tienen la urgencia, la tenemos nosotros, no ellos. No, tranquilo, se va a ellos pagar. te esperan. Tenemos plata, ¿eh? Tranquilo. Bueno, perdón que cambie de tema, Si quieren todo está cobrar, mezclado. tranquilos. Anoche Exacto. se debatió esto y Brancatelli puso un dedo y dijo, pero ojo, está definido que el presidente electo le dijo a la embajadora Es seguro. que se va Lo escucharon. Alberto dijo que a no, dar dijo. a hacer un giro contra la declaración de que Hezbollah no sería con Alberto Fernández. de 20 minutos de criticar a Alberto, ¿no? A todo Una esto. organización terrorista. Y tengo esta página, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, advirtió que el próximo gobierno no le comunicó mirá. una definición sobre Hezbollah. ¿Quién era, perdón. quién era el ¿Cuándo- periodista? cuándo se- perdón, ¿Esta qué Fabián. página es, Mudo? ¿Qué Perdón. página es? Definido. Perdón. Fabián,
¿Sabés Quiero leer cuándo, el ¿sabés textual, cuándo se espera. definió el Sí, no, gobierno? no, escucha. Perfecto. Vis a vis. Para no hacer la gran... ¿La gran Marcatelli? No, en relación a lo que discutíamos ayer, este es el título. Sí. Ella dice, durante el encuentro que mantuvo con Alberto Fernández de Puerto Madero, existió un diálogo sobre la declaración que aprobó el país latinoamericano respecto a la consideración de Hezbollah como organización internacional, pero no le comunicó la decisión a Alberto Fernández respecto a este tema. Entonces, quiero Es pasarlo diferente limpio. a decir, Alberto Quiero Fernández le pasarlo dijo, limpio. seamos buenos, para. Quiero pasarlo Que no es lo limpio. mismo que decir, Alberto Fernández le dijo. El periodista y el periodismo se toma la atribución de decidir digo, por mira, Alberto y comunicar sé algo leal, como para... sé O sea, no hay leal, intencionalidad sé en el leal, título. sé leal, porque lo que hicimos ayer acá es algo Pero parecido sé leal, a te dije que no periodismo. nosotros, digo, el periodista de Infobae que escribió la parecido nota, al no tuvo periodismo. intencionalidad de Pusimos título. una nota que había publicado un medio diciendo que la embajadora ya había comunicado que Alberto El Fernández presidente le había manifestó dicho. Y que el una medio había decisión- sobreinterpretado. Espera, déjame terminar. Después hablamos de Biondi. Respecto de Hezbollah como organización terrorista. Nosotros lo pusimos. Vos dijiste, no, pero hay que ver. Eso es una tu opinión. ¿Qué hicimos? Sí, Llamamos a opinión Biondi. respetable, pero una opinión, no era información tuya. Sí, dijiste, no, no, gracias, creo. porque es respetable. Espera, Un dato hicimos algo importantísimo. parecido, perdón, al periodismo, que Clave. llamar a una fuente. Llamamos al vocero de Alberto Fernández, que nos atendió amablemente en vivo y nos desmintió. Dijo que no le constaba que se hubiera tratado el Fabián, tema. yo lo dije, Algo no valió, clave. tenés que... Entonces, Tal vez se termine tratando y tengas Información- razón, Débora. información Tal vez pura. se termine Nosotros tratando y dimos tengas las dos. razón. No lo van a decir ahora. Hicimos Fabián, las dos fuentes. información No lo van a pura. decir ahora. ¿Sabes No lo van a cuándo decir ahora. Argentina se No lo van a define decir el ahora. gobierno de Macri respecto al Hezbollah? O sea, es así. Al día posterior al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obvio, mira, te puedo decir... Esto es así, ¿eh? Sí, obvio. Es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contó con el apoyo de Estados Unidos. Al otro día le llegó a Cancillería un Firmemos. cable de Estados Unidos Obvio. definiéndose sobre este tema. Esto es información. Fabián, te puedo decir una cosa respecto. A mí me parece que era el segundo gesto de Alberto Fernández a favor de Trump. El primero, él lo dijo en la campaña, que se iba a ir del Grupo Lima. Fue más a Estados Unidos, volvió y dijo, nos quedamos en el Grupo Lima. Aparece este tema y dice, nosotros nos vamos a romper con Hezbollah. ¿Sabes por qué? Porque el punto es el siguiente. Alberto Fernández tiene la pretensión de que Trump le salve la papa con el FMI. Y yo te puedo asegurar que se equivoca. Si vos ves el comunicado que saca Trump o el Departamento de Estado en relación a Bolivia, cuando dice nos hacemos cargo de lo que pasó en Bolivia, y vamos por Venezuela, vamos por Nicaragua, yo no lo veo a Trump haciéndosela fácil a Alberto Fernández. Van a reclamar lo que acaba de decir el FMI. ¿Cuál es la política fiscal? La política fiscal Pero esto no es significa... en favor de Estados Unidos. ¿Por qué decís que esto No, Porque no, no. no. Estados Unidos Solano quiere, dice algo que es verdad. quiere, claro. No seamos ingenuos. Hay que mirar Atrás a de las México. presiones americanas. Fabián, hay que mirar a El México. kirchnerismo, La política internacional Son lo que de dice. Fernández Miren va hacia a el estar norte. totalmente Obvio. alineada a México. Es decir, un discurso Pero México no tiene política internacional. progre, Si me un pasa discurso algo. México progre, no tiene pero política haciendo exterior. negocio con Estados México es Unidos. Suiza. México Néstor es Suiza. Kirchner Miren a López siempre Obrador. hizo en política internacional, Néstor Kirchner siempre hacía en política internacional lo que quería el departamento de esto. Chocaban otras cosas. Es un punto importante. Ellos van a hacer, y Alberto Fernández Caruso va a te hacer, mira como en misa, ¿cómo literalmente hace hablando. para arreglar con el FMI con el acuerdo de Trump? Bueno, gracias a Hernán Pollano de GL Catering, el creador del Catering Express, por las cosas ricas que nos mandó. A mí me trajeron, quiero agradecer, unos sanguchitos muy ricos. Muy bien. Que se compartieron con la producción. ¿Con qué producción? Si yo soy parte de la producción. Arriba. tercero. ¿Arriba dónde? En el tercero. Bueno, que baje. Yo entonces. comí uno solo, querido. En el cuarto. Que vaya bajando entonces. Subí al cuarto. Por arriba. favor. Bueno, che, nosotros nos vamos. ¿no? Nos vamos, sí. Gracias por todo. Ya vienen animales. Chau, hasta mañana.